Bueno, tenemos aquí entonces el primer ejemplo que les voy a explicar con respecto a este caso número 1 y luego vamos a pasar a un segundo, a un tercer ejemplo, porque ya este es el segundo, y ustedes desarrollarán dos ejercicios posteriormente. Entonces vamos a colocar los datos siempre, entonces hacemos la lectura primero. Nos dice que una ambulancia emite un sonido a 550 Hz, esa es la frecuencia, ¿cierto?, de la ambulancia. Determine la frecuencia que percibe un observador cuando el observador está en reposo y la ambulancia se aproxima a 25 metros por segundo. Entonces vamos colocando los datos que nos da el ejercicio, datos. Entonces tenemos en primer lugar la frecuencia. Esta frecuencia es la de la ambulancia, o sea que corresponde a F simplemente. F es 550 Hz. Y nos preguntan F', que es la frecuencia que percibe el observador, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que averiguar. Nos dicen que ese observador está en reposo y que la ambulancia se está aproximando, se está acercando a él con una velocidad, es decir, la velocidad del foco emisor es de 25 metros por segundo. ¿Ok? Cuando no nos dan el valor de la velocidad del sonido en el medio, que en este caso es el aire, pues nosotros colocamos ese valor, que es 340 metros por segundo. ¿Sí? Ese es el valor de la velocidad del sonido en el aire. Si nos dan el valor, pues colocamos el que nos den, pero en este caso, cuando no nos dan el valor, asumimos que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Ok, entonces vamos a resolver nuestro ejercicio. Ya sabemos que F', que es la frecuencia percibida por el observador, va a ser igual a la frecuencia que tiene el foco emisor por la velocidad sobre la velocidad. Cuando se acerca, les dije ayer, utilizamos el signo menos. Cuando se aleja, utilizamos el signo más. Entonces, B menos la velocidad de la fuente sonora. Luna, el 340 es un dato que se encuentra en los textos, que es la velocidad del sonido en el aire. ¿Sí? Si tú buscas velocidad del sonido en el aire, te va a dar 340 metros por segundo. ¿Sí? Entonces es un valor que ya está documentado eh, en los textos o que tú lo puedes ubicar si lo consultas. Velocidad del sonido en el aire, 340 metros por segundo. Listo. Continuamos entonces. F' va a ser igual a F. El valor de F ya lo tenemos, que es, ok, Luna, 550 Hz, por B, que es la velocidad en el medio, o sea, en el aire, 340 metros por segundo. Y lo vamos a dividir en esa misma velocidad, 340 metros por segundo, menos la velocidad de la fuente, que es la velocidad en este caso de la ambulancia, 25 metros por segundo. Listo. Ya hemos reemplazado los datos en nuestra ecuación. Entonces decimos que la frecuencia percibida es igual a 550 Hz por 340 metros, que es lo que está en la parte superior, por segundo, sobre 340 menos 25 nos da 315 metros por segundo. Cancelamos la unidad, metros sobre segundo con metros sobre segundo, y hallamos el valor. ¿Cómo lo hallamos? Multiplicamos 550 por el numerador, en este caso 340,
550 por 340 y ese resultado lo dividimos en 315. Y eso nos da 593,65. 593,65 Hz. Y aquí podemos darnos cuenta que cuando la fuente se acerca, la frecuencia que percibe el observador es mayor. Fíjense que la frecuencia de la ambulancia es 550, pero la frecuencia que percibe el observador es 593. Entonces, la frecuencia que se percibe es mayor cuando la fuente del sonido se acerca, ¿cierto? Ya miraremos qué pasa cuando se aleja. Pero por ahora podemos darnos cuenta que la frecuencia es mayor cuando el objeto, que es la fuente sonora, se acerca. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O está claro el desarrollo del ejercicio? ¿Listo? Ok, entonces si es claro, vamos a tomar el apunte de nuestro ejemplo con su desarrollo y ya hacemos otro ejemplo. Bueno, este ejemplo nos dice la frecuencia del silbato de una locomotora es de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca y cuando se aleja? Y nos dan el dato de la velocidad del sonido en el aire, 340 metros sobre segundo, que era lo que le estaba diciendo a Luna ahorita hace un rato. Ese es el dato general, o digamos para la mayoría de los casos. Si en algún momento llega a cambiar, pues nos tienen que dar ese valor. O con qué valor vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, vamos a tomar los datos. Nos dan la frecuencia en este caso del silbato del tren, y nos dicen que es de 350 Hz. Tenemos de igual manera la velocidad a la cual viaja el tren, que es de 20 metros por segundo. Esta es la velocidad la velocidad sub f, que es la velocidad del foco, del sonido. Tenemos la velocidad del sonido en el aire, que es v, que nos la dan, que es 340 metros por segundo o sobre segundo. Y nos piden que determinemos f', que es la frecuencia que percibe el observador. Pero nos dicen que vamos a calcularla cuando se acerca y cuando se aleja. Entonces son dos cálculos que vamos a hacer. En el primer caso es cuando se acerca, ¿cierto? Vamos a colocar acá, sí, se acerca, porque cambia un signo en la ecuación, ¿no? Entonces recordemos que f' es igual a f, la ecuación es la misma, solo cambia un signo. V sobre V menos UF, cuando se acerca, ¿cierto? Cuando se acerca. Entonces reemplazamos los datos. F va a ser igual a 350 Hz por B, que ya sabemos que es 340 metros sobre segundo, sobre 340 metros sobre segundo, menos 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Listo. Entonces decimos que f' va a ser igual a 350 Hz por 340 metros sobre segundo sobre 320 metros sobre segundo, ¿cierto? 340 sobre 320.
Cancelamos metros sobre segundo con metros sobre segundo y vamos a verificar si el resultado es como nos lo están dando acá en el chat. 350 por 340 dividido en 320. Muy bien, tienes toda la razón. 371, solo que hacemos una aproximación de la segunda porque solo damos dos cifras significativas. Entonces sería 371,88 Hz. 371,88 Hz. Listo. Ahora vamos con la siguiente. El siguiente caso es cuando se aleja. Cuando se aleja. ¿Sí? Aquí tenemos dos cálculos que hacer. Uno cuando se acerca, otro cuando se aleja. Entonces aquí f' es igual a f por v y cuando se aleja cambia el signo, ya no es menos, sino es más. Cuando se aleja, el signo es más. Entonces decimos que f' es igual a 350 Hz por 340, muy bien Juan, metros sobre segundo sobre 340 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo. Entonces, en este caso, f' va a ser igual a 350 Hz por 340 metros sobre segundo sobre 360 metros sobre segundo. Cancelamos y f' nos va a dar, entonces, verificamos la información y es 330,56 aproximada a la segunda cifra, Hertz. Entonces, fijémonos que cuando la fuente se aleja, la frecuencia que se percibe es menor. Cuando la fuente se acerca, la frecuencia que se percibe es mayor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, por favor, copiamos este segundo ejemplo y ahorita ya vamos a mirar los ejercicios que van a desarrollar ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar. Mm, De aquí en adelante, entonces, tenemos dos ejercicios que son los que ustedes van a desarrollar. Entonces, les pongo el primero. Recuerden que no es necesario que tomen el apunte del enunciado, solamente los datos y el desarrollo como tal del ejercicio, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, no vamos a copiar todo el enunciado porque es extenso, solamente vamos a desarrollarlo como ya les he indicado. Sacamos los datos, la ecuación, hacemos el reemplazo de datos y obviamente damos el resultado correspondiente. Entonces, tenemos aquí el primero, ya ahorita en un ratico, cuando vayan avanzaditos con este,
les coloco el otro para que tomen también la información. Bueno, chicos, voy a pasar al enunciado del segundo para que de igual manera, si no han terminado, tengan los datos para que lo puedan realizar. Entonces, para que podamos tomar los datos del segundo ejercicio. Bueno, chicos, entonces, por favor, finalizan los ejercicios y yo les indico en qué momento los vamos a subir al Classroom. Por ahora, simplemente los tienen ahí y yo les aviso en cuándo los vamos a subir. Bueno, entonces, que tengan excelente resto de día. Nos vemos mañana en clase de química. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe, que tengas buen día. Gracias, lo Chao, mismo. profe, que tengas buen día. Chao.